En el transcurso de la última semana, 4 acontecimientos, 3 de ellos directamente vinculados a la agenda con Estados Unidos, uno de ellos artificialmente vinculado a la agenda con Estados Unidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayan, más allá de la evidente tensión en la que está inserta en este momento la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en gran medida por la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y en particular contra el trasiego del fentanilo desde territorio mexicano hacia Estados Unidos, una relación que, por cierto, el presidente está tensando con este discurso crecientemente antiestadounidense desde el atril presidencial de Palacio Nacional, la imperiosa necesidad de que repensemos el andamiaje de seguridad nacional y de defensa en el país. ¿Cuáles son estos 4 acontecimientos? El primero, la revelación de una filtración importante de documentos de inteligencia o del Departamento de Defensa estadounidenses, en lo que es quizá la filtración de documentos más importante en Estados Unidos en una década, en la que la mayor parte de estos documentos tienen que ver evidentemente con la invasión rusa a Ucrania, con cómo va el conflicto, con las posiciones de los aliados, con los insumos que los aliados están proveyéndole a Ucrania, pero también tiene otros documentos vinculados con aliados estadounidenses, inteligencia, monitoreo, etc. En este grupo de cerca de 1,000 documentos hay como 100 documentos, un puñado de documentos con respecto a la relación con México. Uno de ellos en particular, que no es un documento que demuestre, contrario a lo que dice el presidente López Obrador, que el Pentágono está espiando a las Fuerzas Armadas mexicanas. Es un documento de inteligencia, es decir, es un documento analítico en donde el Pentágono está analizando la dinámica entre la Sedena y la CEMAR en la lucha contra el narcotráfico en México, la rivalidad que existe. Y esto no es algo nuevo, ojo. Cuando ustedes recordarán, cuando hace una década, más de una década, se filtraron a través de los famosos Wikileaks toda una serie de cables diplomáticos de las embajadas estadounidenses en el mundo, precisamente había un cable de la embajada estadounidense en México que hablaba de estas rivalidades entre Sedena y CEMAR. No es nada nuevo, pero evidentemente en este contexto de mayor tensión, de un presidente que argumenta que pues, en México no se produce fentanilo, con Estados Unidos presionando en esta materia, este documento cayó evidentemente muy mal en Palacio Nacional. El segundo acontecimiento fue el anuncio del Departamento de Justicia y de la DEA a los 2 días de la reunión de los gabinetes de seguridad o del Gabinete de Seguridad Nacional mexicano, con un integrante que estuvo allí por 20 minutos, 1 hora en la reunión, el Procurador General de Justicia, pero acto seguido esta reunión, el anuncio del Departamento de Justicia y la DEA que han estado infiltrando a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán, de que están tomando medidas adicionales para combatir a esta organización criminal y sobre todo acciones adicionales para confrontar el trasiego de fentanilo, en una especie de respuesta, por cierto, a el llamado de algunos legisladores republicanos a que la administración Biden recurra a medidas unilaterales, sobre todo militares, o que declare a las organizaciones narcotraficantes en México como organizaciones terroristas. El mensaje que la DEA y el Departamento de Justicia han enviado con estas acciones y con estos anuncios es muy claro. Estamos dispuestos a seguir cooperando con México, pero si México no lo hace, empezaremos a tomar medidas como estas para combatir nosotros el trasiego de fentanilo. El tercer acontecimiento fue al día siguiente un reportaje, una investigación del New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo y ciertamente en Estados Unidos, subrayando que a pesar de las promesas del gobierno mexicano, en México es el país en donde más se sigue espiando a través de este software israelí Pegasus, que ha sido usado por el gobierno anterior mexicano, por este gobierno anterior, para espiar a opositores, a periodistas, a activistas, a miembros de la sociedad civil y de organizaciones de la sociedad civil, y donde claramente demuestra que el ejército mexicano está espiando hacia adentro del país. Y gran paradoja, el presidente se queja que la DEA esté infiltrando a un grupo criminal, pero argumenta que lo que está haciendo la Sedena no es espiar a ciudadanos mexicanos, sino recopilar inteligencia. Y el cuarto episodio, evidentemente, tiene que ver con las revelaciones de los viajes del secretario de la Defensa y su familia, viajes no oficiales, viajes que no son de trabajo, que el presidente adscribe
de manera irresponsable a filtraciones del gobierno estadounidense, filtraciones de la DEA. No es cierto, estas filtraciones son el origen, son parte de ese hackeo importante del colectivo Guacamaya, la Sedena, de hace varios meses. Pero digamos, estos 4 elementos en conjunto lo que subrayan es que México tiene que transitar, la sociedad mexicana, los partidos políticos, el Congreso, tienen que discutir cómo transitamos a un sistema civil de defensa, es decir, conjuntar a la Sedena con la CEMAR, crear una sola Secretaría de Defensa Nacional encabezada por un civil, generar correas de transparencia, de rendición de cuentas con el poder civil y darle la vuelta a lo que empieza a convertirse en un tema profundamente preocupante yendo hacia adelante, que es la creciente expansión y papel de las Fuerzas Armadas en tareas de política pública que nada tienen que ver con la seguridad nacional o la defensa nacional, que es un tema que también, por cierto, en el extranjero empieza a generar mayor y mayor preocupación y que está reflejado precisamente en este análisis que hace el Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en la rivalidad entre la Sedena y la CEMAR. Es imperioso que la sociedad mexicana, que los partidos políticos, que el legislativo, que el ejecutivo, yendo hacia el 2024, repensemos seriamente el andamiaje actual que tenemos en materia de seguridad nacional y transitemos a un sistema que es la norma en el resto del mundo, de un secretario de Defensa civil encabezando a las Fuerzas Armadas.